cielos, te damos gracias porque podemos estar reunidos aquí en tu nombre. Gracias, Señor, porque tú nos amas, nos cuidas, nos proteges, porque cuidas de todos nuestros seres queridos allá donde quiera que estén. Y porque ahora, Señor, podemos escuchar tu palabra a través de Ernesto y de su experiencia. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, Ernesto es amigo mío, lo cual es su principal defecto, pero es buena gente. Todavía no ha tenido tiempo de estropearse. Ernesto pues tiene una vida interesante, no sé cuánto nos contará, pero él fue soldado cubano en Angola, policía del régimen de Castro, pastor pentecostal y ahora, pues por la gracia de Dios, somos hermanos en la fe y en Cristo. Y él tiene cosas muy interesantes que contar, no las puede contar todas, pero estoy seguro que cuando lo oigan hablar una vez, lo van a invitar más veces. Bienvenido al tiempo, sí. Gracias. Exagero un poquito, tal vez no me va a invitar más después que me oiga. Yo hice las cosas así para caer en gracia un poquito. Hermanos, buenas noches a todos. Mi nombre es Ernesto. Es cierto lo que él dice, fui pastor allá en Cuba, ahora no estoy ejerciendo el pastorado. Se me ha roto el pantalón aquí, entonces estoy tratando de esconderlo. Estaba cambiando de ropa. Entonces, si te miras así, no se nota. Y hay algunos que califican mi vida, como él dice, interesante. Yo la veo como una vida normal. Dicen que no, a cada rato me invitan a predicar, de la conferencia a veces me llaman y me piden por favor que dé el testimonio de mi vida. Y es lo que esta noche he venido a contarles, tal vez, y es mi deseo, ¿no? Que encuentren una palabra de aliento o de inspiración o en algún hecho que les sirva de ayuda en la vida espiritual de cada uno de ustedes, que es el objetivo, ¿no? Somos hijos de Dios y tratamos de imitar siempre los mejores ejemplos. Vamos a orar un momentico, ¿sí? Padre Dios y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, estamos esta noche ante ti, reunidos aquí como hijos tuyos para dar testimonio de ti, Señor, de tu presencia, de lo que tú haces en nuestras vidas y para que tú te glorifiques en medio de ellas, por medio de las cosas, de las grandes cosas que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, y te pido en esta hora que seas tú hablando y no sea yo. Lo pido para que estas personas sean confortadas, sus almas sean llenas, Señor, y salgan de aquí gozosas con la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pido, en esto y gracias. Amén. Amén. Desconocer lo que es este libro que tengo en mis manos, que es lo que llamamos la palabra de Dios, la Santa Biblia. Desconocer lo que Él nos transmite y lo que Él puede hacer en la vida de las personas es lo que lleva a muchas personas, y entre ellas a mí, a estar alejados de Dios. Si las personas conocieran lo que este libro es, lo que este libro vale, lo que este libro enseña, lo que este libro transmite, muchas personas verían a Dios de otra manera. No lo verían como un Dios lejano que está buscando a quién es el culpable, quién pecó, tú dale, si le lanzo un rayo ahí. No verían a Dios así. Dios es un Dios bueno, es un Dios lleno de amor, es un Dios bondadoso, es un Dios que no sale a perseguir los pecados de usted, las maldades de usted, lo malo que usted ha hecho, en lo que usted se ha equivocado. Dios no le está buscando sus defectos, Dios no le está buscando lo mal que usted ha hecho o lo mal que usted está haciendo. Dios está buscando más adentro, está buscando la bondad que hay en su corazón, la bondad que puede explotar para que usted sea una mejor persona, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor esposo. Eso es lo que busca Dios. Y Dios toma lo mejor de usted y lo transforma por medio, muchas veces, de este libro. Mi padre fue un comunista convencido. Cuando digo convencido era convencido. No era un comunista de estos que creen por conveniencia. Mi padre estaba convencido, creía que el comunismo era el sistema que iba a solucionar los grandes males de la humanidad, ¿no? Todos mis tíos, por parte de padre, todos eran comunistas. Todos murieron comunistas, excepto una tía que es testigo de Jehová.
por parte de la familia mía de madre, habían comunistas y el que no era comunista simpatizaba con la revolución. Y yo desde niño recibí una educación, aparte de la que da el sistema en Cuba, recibí una educación orientada a eso, al comunismo. A mí nadie nunca me habló de la Biblia, no desconocía que la Biblia era la palabra de Dios, desconocía las cosas más elementales de la Biblia. Crecí en esa educación atea por completo. Y a la edad de 14 años, voluntariamente, yo me presenté a un puesto de milicia que había ahí, toqué a la puerta. Y con 14 años, que es la vida de un niño aquí en los Estados Unidos, yo me hice miliciano. Voluntariamente, nadie me llevó obligado. Yo voluntariamente toqué ahí a la puerta, dije, mire, ya tengo 14 años, la ley me autoriza cuando cumpla los 14 años que puedo ser miliciano, y yo quiero ser miliciano. Y me inscribieron en un batallón de milicias allá en Cuba, con esa edad, y creo que me pusieron en una escuadra, tirador de algo, correo, ¿no? Ni recuerdo ya, pero el hecho fue que me inscribieron ahí. A los 17 años, me cita, todavía estaba en la escuela, pero los muchachos en Cuba, a una edad muy temprana, terminando el 12 grado, los citan del servicio militar, ¿no? Y uno va allí, le hacen una entrevista, pasa un examen médico, y entonces ahí, de lo que el entrevistador ve, lo destina a una unidad militar. Este puede ser cocinero, aquel tiene actitud de músico, este va a la infantería, y así. Y también a esa edad los cuerpos del ejército hacen captaciones en las escuelas. La gente que puede ser piloto de guerra, cosas así, ya que necesitan vocaciones, ¿no? Ellos hacen captaciones ahí. Entonces me cita el servicio militar, yo voy ahí, hago la entrevista y decido irme como voluntario por el ejército a la guerra de Angola. Nuevamente digo que esto no fue obligado. A mí, en el caso, a otra gente ha hablado que si en el caso mío no fui obligado. Yo me presenté como voluntario, y me presenté como voluntario, lo digo hoy, porque creía que aquello funcionaba. Yo creía que aquello era lo que iba a traer la solución a todos los países del mundo, y que todos los países del mundo debían imitar lo que estábamos haciendo nosotros por traer la paz, entre comillas, la paz que da el mundo, la seguridad, entre comillas otra vez, la seguridad solo la puede dar Dios. Y con 17 años terminé la escuela en agosto, en julio, en agosto entré al ejército, pasé un periodo de preparación y ya cumplido 18 años me llevaron a la guerra de Angola. Y ahí pasé todo lo que pasan muchos soldados en las guerras, que no se cuenta, que no se dice muchas veces. Ahí se ven cosas, se ven soldados amigos muertos. Un sargento amigo mío murió en esa guerra, era muy amigo mío, aquello me afectó mucho. Aquel soldado recibió 30 y pico de impactos de bala en el cuerpo y lo remataron después en el piso. Fue una cosa que a mí me golpeó en ese momento, y empecé a ver a la muerte de una manera distinta a como la empezamos a ver todos. Tarde o temprano todos perdemos un amigo, perdemos un familiar, perdemos a alguien querido. En la medida que nos afecta, vamos ahí al funeral, damos las condolencias, compartimos, estamos ahí. Pero cuando usted está en una guerra y usted ve que de pronto matan a una gente y usted no puede hacer absolutamente nada por esa persona que mataron, que es un amigo suyo, su concepción cambia un poquito. Ya no es aquel que padecía cáncer y todo el mundo estaba preparado para que él se muriera y la familia tuvo un periodo de preparación, o aquel que estaba enfermo en el hospital. Es una cosa que estaba vivo ahora y de pronto ya no está más, murió. Y murió de una manera inesperada, y murió de una manera terrible. Pasé muchas vivencias en el ejército, no las voy a contar todas. Seguí siendo ateo por completo, incluso una vez tuve una discusión con un amigo sobre la existencia de los espíritus. Yo decía que los espíritus no existían, que no existían los ángeles, que no existía Dios, que no existía absolutamente nada. Era lo que me habían educado, era lo que había aprendido y era lo que yo exteriorizaba. Regreso a Cuba muy enfermo, allá contraje unas enfermedades
paludismo, malaria, como se le conoce también, y hepatitis viral. Y encima cuando ya me llevan al hospital me dio neumonía, ingresado en el hospital. Entonces estuve muy grave, estuve al borde de la muerte 2 o 3 meses. Mi cuerpo se recuperó, entonces me llevan a Cuba otra vez y después 6 meses me dan el alta médica y decidí hacerme cocinero. Me gustaba mucho, siempre me gustó cocinar, no cocino mal. Y entonces ahí decidí hacerme cocinero y me llegué a otra citación militar que decían me presentara a una unidad de policía el mismo día y a la misma hora que tenía yo que empezar mi escuela de cocina. Y entonces me enfrenté ante la disyuntiva de qué hacer. Bueno, voy aquí, no voy acá, voy acá, no puedo ir acá, obvio. Y decidí ir a la citación militar. Fui a la citación militar, ahí tenían mi expediente, por decirlo de algún modo, ¿no? Un resumen, lo que podríamos decir, de quién era yo. Me entrevista un mayor, me dice, un sargento, ya era sargento condecorado 2 veces, qué bien. Mire, la revolución necesita otra vez usted, necesitamos que ingrese a la policía, que se haga policía durante 8 meses, hasta que lleguen la gente que se está preparando en la escuela. Y yo dije, ok, está bien, acepté. Y me fui a la escuela, me mandaron a la escuela de policía, hicieron una especie de test mentales, de exámenes, etcétera, y escogen a un grupo pequeño, como unas 10 personas, los mandan a estudiar ya a la academia militar. Y yo fui escogido entre esos 10, me mandaron a la academia, ahí me hice instructor policial del Departamento Técnico de Investigaciones. Más o menos para que ustedes entiendan eso, en Cuba le decimos el DTI, aquí hay que vendría como al FBI, para que ustedes tengan la comparación. Y me dediqué a los casos de instrucción, como un detective que investiga los casos, por ejemplo, cuando hay robo, en Cuba robo con fuerza, robo con violencia, los delitos, ¿no? Perseguir delincuentes, esclarecer los hechos, que es la labor de un investigador. Y eso fue la carrera por la que yo opté. Me gustaba mucho, me gustó mucho siempre. Y ahí estuve en la unidad. Por problemas que comenzaron a haber ahí en aquella unidad, yo me empecé a revirar con cosas que empecé a descubrir. Yo tenía en aquel entonces 19 o 20 años. Comencé a ver cosas que ya no estaban en el libro, por decirlo de algún modo, que me habían enseñado, ¿verdad? Cómo era la vida comunista, cómo era la vida revolucionaria. No era miembro del Partido Comunista, pero les repito, simpatizaba con la revolución. Y de pronto empecé a ver, empecé como a despertar, bueno, esto no es lo que me han contado aquí, esto no es la revolución que predicamos, esto no es lo que dice Fidel Castro en el discurso. Y empecé a ver cosas que estaban por completo ajenas a lo que se decía. Y hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias. Y entonces yo me empecé a revirar. Empecé cada vez a volver más rebelde, más dentro de la fila de la policía, más contestón, más inquisitivo, preguntaba mucho por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro, por qué esto pasó así, por qué estamos haciendo esto. Y eso me llevó a que me sancionaran. En el comunismo no se perdona mucho el que uno sea rebelde, ni que piense un poquito distinto a la masa. Me sancionaran, castigado a una unidad de menor rango, me mandaran ahí, y al cabo de los 3 meses me citan otra vez y me desarman y me dan, me querían meter preso, es una historia larga, y me dan la baja por alta conveniencia de la fila del Ministerio del Interior. Que en la práctica en Cuba eso se traducía que no podía tener un buen empleo, no podía tener un trabajo bueno, era como una especie de apestado, ¿no? ¿Por qué lo habrán expulsado? Es una deshonra, ¿no? Y así empezó la otra parte de mi vida. Tuve tiempos un poco difíciles, tuve que trabajar en el campo, soy de la ciudad. A pesar de que en la escuela en Cuba los muchachos trabajan en el campo 2 horas o 3 horas, uno no está preparado para trabajar 8 horas en el campo. Tuve que trabajar en el campo, tuve que hacer varios oficios. Al final, gracias a una amistad, logré ingresar en lo que es salud pública y
para el control de lo que es las plagas, los vectores, los mosquitos sobre todo que pican a la gente. Y así estuve un tiempo ahí hasta que ocurrió algo en mi vida. Es un algo que transformó mi vida de un extremo de ser ateo por completo al extremo de llegar a ser un pastor. Y ese algo fue Jesucristo. Amén. Jesucristo, que es la raíz de todas las cosas que le llegan al ser humano, la raíz está en Jesucristo. Sobre todo nosotros los creyentes que creemos en Él, que sabemos lo que Él es, lo que Él ha hecho por el hombre, lo que Él es capaz de hacer, la respuesta a todos los males que tiene la humanidad se llama Jesucristo. Amén. No estoy hablando de ser religioso. Ser religioso es la persona que va a la iglesia, comulga, reza, ora, como le querramos decir, sigue una serie de prácticas o de dogmas establecidos y se vuelve una persona religiosa. Mi madre, en cierto sentido, pudo haber sido una persona religiosa. Venía comentando con Pastor Gelabert que ya a rato, cuando se sentía un poco estresada, sacaba ahí unas estampillas y se ponía a rezar, pero no iba a la iglesia, no creía en Jesucristo, no. Y el ser religioso conlleva a la gente a eso, a ser religioso, pero el tener un encuentro con Jesucristo conlleva a las personas a ser hijos de Dios, a ser cristianos, a cambiar en su vida. La vida cambia, se transforma. Una noche yo fui a ver a mi madre, ella vive en el campo, yo vivía en la ciudad. Y voy a casa de una tía, hay un muchacho de la iglesia que se llama Ronald. Yo no creía en nada, me habían venido a hablar varias veces, me pasaron cosas, no creía, tenía un corazón bien duro. Una vez siendo policía el carro se me rompió en una calle y este testimonio los cuento para un día esas dos muchachas, si oyen esto, sepan que me acuerdo todavía de que. Y estoy yo vestido de policía tratando de reparar aquel carro. Eran unos carros soviéticos, era en este caso un Moscovio, yo le decía Mostrovich, porque aquello andaba un mes y se rompía 3, terrible. Y entonces se había tupido algo, había zafado una tubería ahí, y estoy tratando de echar a andar aquello, y estoy en maletero buscando una herramienta, me hace falta, y yo oigo adelante, hola, se le rompió el carro, necesita ayuda. Yo saco la cabeza así, miro y veo a dos muchachitas, así, chiquititas, flaquitas, eran unos wines, flaquitas que estaban al pobre. Y entonces yo cuando las veo, digo, no creo que ustedes me puedan ayudar. Dice, pero podemos orar por usted. Y cuando dijeron, podemos orar por usted, dice así, salí, y cuando yo me dieron vestido de policía en Cuba, antiguamente, ha ido cambiando un poco, era prohibido hacer proselitismo religioso, eso estaba prohibido. Mucha gente sufrió prisión por causa de eso, sobre todo los testigos de Jehová, adventistas, católicos, de todo, ahí no perdonaron a nadie. Era prohibido, usted no le podía en la calle dar un papel a nadie que dijera algo de religión, o hablarle en la calle, ni podía hablarle a un compañero en el trabajo. Si usted era religioso, muy pocas, religiosos me refiero a las personas que iban a la iglesia, usted muy calladamente, sin que nadie se enterara, iba ahí escondidito a su iglesia, trataba que estuviera lo más lejos posible de su casa y viraba para que nadie se enterara. En Cuba, cuando triunfa la revolución, incluso hubo un barco, el famoso vapor Covadonga, lo llenaron de sacerdote y pastor y todo, y lo sacaron fuera del país. Cuba se quedó sin pastores, sin sacerdotes, y se veía muy mal a alguien que fuera religioso. Bueno, en este contexto, esas dos muchachas me dan aquello de, nosotros podemos orar por usted. Entonces yo sí que no creía ni en mi sombra. Pobre muchacha esa, Dios mío, que más rato le hice pasar. Y entonces me asomo así, digo, ¿cómo es eso así que ustedes van a orar? Imagínense yo parado así en la pistola, ¿cómo es eso que ustedes van a orar? Y cuando aquellas muchachas me han vestido de policía, temblaron, esa es la palabra, se pusieron así nerviosas, pobrecitas, y empezaron así a temblar, y
Y no sabían qué decir, pero ya lo habían dicho. Ya habían dicho que iban a orar por mí, ya no se podían echar para mí. Entonces ella me dice, bueno, mire, es que nosotros somos creyentes y nosotros creemos que Dios lo puede ayudar a usted a arreglar su carro. Y entonces yo por dentro rápido pienso, digo, esta es la oportunidad de darle una lección a esta. Porque yo tenía la concepción que los cristianos eran personas que estaban todo el día en la iglesia ahí rezando a los angelitos, con alas. Y yo decía, lo que tienen que ponerse es a trabajar, a producir, a hacer algo útil a la sociedad, porque el rezadito ese todo el día ahí. Y esa es la filosofía que yo tenía. Entonces, digo, esta es la oportunidad ahora de coger a estas creyentes y tú sabes, demostrarles, ¿no?, que lo que ellos practican es una cosa irracional. Y entonces yo le digo, ok, oren. No, nosotros podemos orar, me dicen ellas, para que el carro se les arregle. Digo, ok, oren. Y entonces hacen una oración. Más o menos fue así, no lo recuerdo bien, pero fue algo así como: Padre, ayuda a este oficial que está cumpliendo su deber, el carro se le rompió y está aquí en la calle, ayúdalo para que arregle el carro, una cosa así. Y ahí dijeron amén, y yo dije, ¿ok? Y yo dije, ahora me la voy a desquitar, porque este carro no va a arrancar, estaba roto, yo había zafado unas mangueras ahí, estaba. Y entonces ahora me la voy a desquitar. Entonces ella me dice, arranca el carro, oficial. Y entonces le digo, miren, el carro no va a arrancar por una sencilla razón, dice otra. Pero oficial, ¿qué trabajo le cuesta poner la llave ahí y arrancarlo? Y entonces yo me quedo así, digo, hay veces que es tanta la ignorancia y el fanatismo que no hay más remedio que yo voy para allá y hago 100 metros la llave del carro, y cuando así el carro arranca. Wow. Y Amén. es que, entonces ahí se cambiaron los papeles, ¿no? Porque yo sabía que había zafado unas mangueras del carro, que era imposible humanamente que ese carro funcionara. Era imposible. Eso no podía suceder de ninguna manera. Y según mi lógica, que era que todo era una causa, un efecto, es decir, todo tiene una causa y tiene un efecto. Eso era imposible. No podía ser de otro modo. Y ellas dicen, ay, gracias, Dios mío, gracias, Señor. Y yo me quedo así, impávido, frío. Y fíjense si yo era duro de corazón, que le digo, bueno, iba a arrancar porque iba a arrancar. Y me fui. Pero aquello se me quedó grabado en la mente, porque por primera vez yo constaté que había algo que no me habían enseñado, que se salía fuera de los límites de lo que llamaríamos lo normal o lo común, y ese algo existía, y ese algo hizo que mi carro funcionara otra vez, y que arrancara y que yo pudiera manejar. Otro día, siendo policía, estoy en la calle y entonces viene un niñito corriendo, un niñito como los que están por aquí corriendo. Me llevaba por aquí, mira, así. Y viene corriendo de pronto por ahí, me agarra así por el pantalón, me lo mira así para abajo, así. Policía, tú eres mi amigo, policía. Entonces yo sí lo digo, ¿dónde están los padres de este niño? Entonces empiezo a mirar, no veo a nadie, ¿no? Entonces lo cargo y digo, ven acá, ¿y tus papás dónde están? No, mi papá en la iglesia. Digo, pues así que en la iglesia, ¿no? Y un niño suelto aquí en la calle. Ahora van a ver ahora lo que le va a costar la iglesia. Y el niño, en su inocencia, coge un tratado de esos que se usan para predicar en la calle y me dice, mira, policía, te voy a regalar con su vocecita de policía, mía, para ti, que sea. Entonces yo cojo, me lo meto en el bolsillo y lo dejo ahí. En eso ya nos fue, ay, oficiales, que se nos escapó, que se y lo eché una descarga terrible, que cómo iban a dejar un niño suelto y que, bueno, así. Y ellos estaban así asustaditos, pobrecito, y cogieron al niño y se fueron. Pero cuando yo llegué a la casa, yo tenía en el bolsillo un tratado. Y fue uno de los métodos que Dios usa y que a veces nosotros nos preocupamos tanto por otras cosas y no nos damos cuenta de que es Dios obrando en nuestras vidas, y nos sucede a diario, común. ¿Cuántos hechos insignificantes nos suceden en la vida y es Dios el que nos pone esas cosas? Ni caso le hacemos, ni nos acordamos y nos vamos y después decimos, ay, y nos ponemos a pensar y vemos que es Dios obrando en nuestra vida a través de las muchas maneras que tiene, y esa fue una de las maneras. Cuando llegué a mi casa, saqué aquello, pero bueno, a ver qué dice los locos esto ahí. Lo tiré por ahí, lo puse
un librero que yo tenía ahí fui poniendo el tratado. Después que fui baja de la policía, trabajé, como le dije, en varios lugares, pasé mucho trabajo, salud pública, en el campo, hasta que llegó la etapa de que en Cuba autorizaron los trabajos por cuentas propias, y yo y un primo que tenía ahí decidimos hacer una ponchera, cogerle poncha, en este caso no los carros, las bicicletas, que era lo que había en Cuba. Y ahí empezamos a hacer. Entonces sucede que viene un señor, ¿no?, que venía todos los días en su bicicleta. Y él no tenía que hacer nada ahí, pero él venía todos los días, pagaba lo que costaba el aire ahí. Hola, buenos días, Dios me les bendiga, bendiga este negocio. Y decía, viene el loco este. Ya llegó el loco este. Entonces le decía a mi primo, atiéndelo tú, que yo no. Mi primo decía, no, atiéndelo tú. Y entonces nos fajábamos, porque ninguno de los dos queríamos atender. Y decía, no, chicos, es que me entra una descarga ahí de Dios y la religión. Yo no creo en nada de eso, no, atiéndelo tú. Bueno, y así, el hombre sin inmutarse, va todos los días ahí, se va a subir. ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes? Ay, mi madre, el loco este. Y esto y lo otro, y todos los días me traía un tratado. Y yo hacía lo mismo que había hecho cuando era niña. Iba para el librero, ahí lo almacenaba. Ahí se fue haciendo una lomita. Y entonces era día tras día que el Señor iba. Otra de las maneras de tratar Dios con nosotros. Y es una lección para ustedes. A veces Dios insiste en algo con nosotros y nosotros no le prestamos atención. No queremos escuchar que es Dios el que está llegando y tocando, diciendo, mira, soy yo, quiero que hagas esto. Y a veces decimos, ay, mira el loco este, déjame hacer otra cosa. Eso pasa en las vidas, eso pasa en las maneras que no queremos ver a veces, que es Dios el que viene a nuestra vida y nos toca, y nos habla, y nos dice, y nos recuerda. Termina este tiempo mío allí en la ponchera, pasaron varias cosas. Y una noche, como les dije, voy a ver a mi mamá, viene del campo, y viene un muchacho de la iglesia, se llama Ronald, de la iglesia pentecostal en este caso, y él comienza a predicarle a mi tía. Rosita, mira que te he invitado a la iglesia y tú no has ido, pero Rosita, chica, déjate ir aunque sea una vez, déjate caer por allá, por favor. Ve, tú sabes cuánta gente de tu edad hay ahí y cómo se sentiría Dios de contento el día que tú fueras. Y mi tía le contestaba, ay Ronald, mi tía era revolucionaria, ¿no? Entonces imagínate tú, predicarle eso era como echar agua en... Ay Ronald, sí, es que no he tenido tiempo, y le empieza a dar de largo. Pero yo estaba sentado aquella noche ahí, muy triste, muy acongojado. Había muerto una hija mía. Me habían pasado una serie de cosas, incluyendo todo esto que les he contado. Y no le veía objetivo a la vida. Nacer, vivir, crecer, morir. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Dónde está la lógica de nosotros vivir aquí en esta tierra? ¿Qué lógica tiene que nosotros nazcamos, recibamos una educación que nos lleva a una serie X de años, hasta casi los 20 años de los muchachos, y después eso empecemos a trabajar para que cuando cumplamos 60 años o 65 o 70 nos retiremos ya de ahí con la artrosis que me duele no sé qué cosa y el hígado que lo tengo y entonces el hospital y después nos muramos? ¿Qué lógica tiene eso? Y yo estaba analizando aquella noche, ¿qué lógica tiene vivir aquí, vivir 60 años, pasar las angustias inimaginables, para después morirnos? ¿Por qué? ¿Qué razón tiene? ¿Por qué yo soy un ser humano? ¿Por qué yo existo? ¿Por qué existe mi hermana? ¿Por qué existe mi... Para pasar este trabajo, morirnos y ya se acabó. No hay memoria ya. Morí y ahí se queda. Y ya. Eso es todo. Y aquella noche, ese muchacho hablándole a mi tía, empieza a darle un mensaje, pero mi tía no recibió ese mensaje. El que estaba recibiendo ese mensaje era yo. Aquella noche. Ahí de pronto el oído y déjame ver qué está diciendo este muchacho. Y empezó a hablar de una cosa nueva, distinta, que yo no conocía, que jamás en la vida había escuchado eso. Y cuando él se va, se levanta aquella noche y dice, bueno, me voy, que
quiero ir a un culto de orar, una vigilia creo que había. Me voy, de pronto yo escuché, a algunos les chocará esto que voy a decir, pero es lo que me pasó y tengo que darle testimonio a Dios porque a mí me ocurrió. Yo escuché por primera vez hablar aquí adentro, vamos a decir algo, no voy a decir que fue Dios, que me habló y me dijo, no dejes que Él se vaya. Aquella noche yo escuché aquello, yo no sabía que, no creía en nada, no podía saber qué voz resonó en mi mente. Yo me levanté aquella noche y fui allí a donde estaba aquel muchacho y en el lenguaje aquel que usaba yo le dije, Acere, ven acá, ¿cómo es la vuelta esta de la iglesia? Que tú vas, como buen cubano que era en aquel entonces. Y él muy amable, muy atento, me explicó, mira, es allí, está en tal lugar, puedes ir cuando tú gustes, puedes hacer esto, lo otro. Y entonces le dije, no, yo quiero ir ahora mismo. Ahora es que quiero ir yo. Y él me miró un poco como diciendo, este loco, ¿de dónde fue que salió? ¿Cómo tú vas a querer ir a una iglesia a las 10:30 de la noche? ¿No? Pero dice, vamos, y yo le dije, vamos. Y en el tramo que voy caminando, de que le dije vamos, ahí a la iglesia hay como unas 5 cuadras, 6 bloques, 5 cuadras por ahí. Y en ese tramito de pronto me sucedió algo, es que me empecé a acordar de todas las cosas malas que he hecho en la vida. Fue como si me pasara por la mente un proyector, por decirlo de alguna manera. De pronto me empecé a recordar todo lo malo, desde un gato una vez que le di una jalada de palo allá. Pobre gato aquel. Y todo así, el día que fui malo con mi mamá, y cómo maltraté a no sé quién, aquí el abuso que cometí en tal lugar, todo me pasó rapidísimo por la mente. Y me cayó una sensación de angustia tal, la consecuencia del pecado, en ese momento no lo sabía. Yo de pronto me paré y le dije, oye, ven acá, yo he hecho muchas cosas malas, ¿tú crees que Dios me acepte así? Y entonces me decía, sí, claro, Dios te acepta, pero yo he hecho cosas malas, le decía. Entonces me decía, sí, Dios. Claro, él no sabía las cosas malas que había hecho yo, ¿no? No sabía quién era él. Pero me decía, sí, Dios te acepta a ti. Y aquella noche llegué a la iglesia, acepté a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Es lo que les recomiendo a toda persona. No sea religioso. Acepte a Jesús como Señor y Salvador. No importa de ser católicos, metodistas, adventistas. Yo soy adventista y con mucho orgullo soy adventista. Pero no se trata más allá de pertenecer a una organización. Se trata de tener a Dios, al Hijo de Dios, como Señor de tu vida, como guía de tu vida, como el que dirige tus pasos, como el que está contigo, como tu mejor amigo, como aquel que tú con él puedes compartir tus angustias, tus penas, tus pesares, todo. Teniendo a Cristo lo tienes todo. Amén. Sin Amén. Cristo vas a tener lo que tienen todos los demás que andan por ahí. Dinero, trabajo, carro, y cuando eso se acaba, pero con Cristo lo vas a tener todo. Amén. Me refiero a literalmente todo. Viene un periodo en la vida mía de la iglesia. Llegué sin conocer mucho de la iglesia, me aferré a Jesucristo y Jesús se aferró a mí, por decirlo de alguna manera. Y ahí empecé a crecer y empecé a estudiar y me hice pastor después de pasar por la escuela, no les voy a contar ahora. Ocurrieron 1000 cosas, 1000 anécdotas. Y cuando fui pastor empecé a trabajar en poco después un poblado que se llamaba Manaquitas, que es un pueblo pequeño, tiene una presa, mucha gente trabaja ahí de la pesca de la presa, otros trabajan en el campo. Y ahí fui pastor de ese pequeño pueblo y en la iglesia mía tengo el título en la que era mi iglesia, el título de reverendo y yo es a ser el tercer hombre al mando allí en la iglesia, después del obispo. Les estoy hablando para que vean ahora
cómo yo llego a la iglesia adventista después de tenerlo casi todo, entre comillas, según como la gente lo ve. Y estando allí se producen situaciones con el gobierno de Cuba. Ellos estaban muy preocupados por la labor que estábamos haciendo ahí en la comunidad. Y la preocupación más grande era porque la gente estaba aprendiendo acerca de Jesucristo. Y se habían bautizado un sinnúmero de gente ahí en la presa aquella. Y ellos estaban preocupadísimos porque la gente comenzaba a pensar distinto. Y un buen día me dice un delegado del Poder Popular que hay que quieren hablar conmigo, y los que quieren hablar conmigo llegan en 2 camiones, 20 y pico de oficiales de la seguridad del Estado de Cuba. ¿Usted es el pastor de aquí? Sí. ¿Quién responde aquí por la iglesia? Yo. Usted tiene que cerrar la iglesia. Bueno, mire, yo soy el pastor de aquí. Mucho respeto les contesté, ¿no? Se lo estoy resumiendo ahora. Pero mientras yo soy el pastor de aquí, yo no cierro la iglesia. Hagan lo que ustedes quieran. Ahí me pusieron aquí el primer día unas multas, unas cosas, la cosa fue increciendo, se fue agravando, pasaron otras cosas con la iglesia, decomisaron ahí en la casa donde yo vivía, decomisaron el instituto, decomisaron la iglesia y pasaron muchas otras cosas, ¿no?, que motivaron a que el gobierno de este país me concediera asilo. Y bueno, vine acá a este país. Ahora, ¿cómo después de ser pastor pentecostal y de estar allí en la iglesia pentecostal por muchísimos años, es como convertí hasta que prácticamente de aquí, cómo yo llego a la iglesia adventista y por qué yo llego a la iglesia adventista? ¿Cómo yo me hago adventista? ¿Y por qué? Porque tiene una respuesta, una lógica. Y la respuesta nuevamente es a través de este libro. Amén. No, y lo hemos comentado con mi buen amigo el pastor Gelaber muchas veces. Al principio la gente habla mucho de Elena de White, que Elena de White, Elena de White. Yo sinceramente, y les tengo que ser sincero porque estoy dando mi testimonio, yo no creí en Elena de White. Yo mencionaba a Elena de White y decía, no creía, sinceramente. Yo llegué a la iglesia adventista por convencimiento, les repito, a través de este libro. Cuando yo comienzo a estudiar la palabra de Dios, ya conocí, es decir, ya usted conoce la palabra de Dios. Soy pastor, la predico, la vivo, pero teológicamente hablando hay puntos en la escritura, ¿no?, que uno comienza ya después que uno es pastor y uno tiene cierto conocimiento a estudiar con más profundidad para los porqués, las cosas. Les voy a poner un ejemplo, no les voy a decir la respuesta ahora, la voy a dejar de tarea para que sufran un poquito. La Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? La tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, ¿no dice así? Y el otro versículo dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿No dice eso en la Escritura? Amén. Ok. Ahora yo les hago la pregunta, ¿de qué luz está hablando Dios ahí? Les voy a dar algunas pistas. Jesucristo se define a sí mismo como la luz, ¿no? Él dijo, yo soy la luz de este mundo, entre tanto estoy en el mundo. ¿No dijo así? Ahora, Jesucristo no es un ser creado. Y Dios creó la luz, así que no puede ser Jesucristo. Dios crea el sol en el día 4. Creó Dios en el día 4 las lumbreras del cielo y la tierra, el sol, la luna, las estrellas. Y eso fue creado en el día 1, esa luz. Ahora, tiene características. Vio Dios que la luz era buena y toma una acción, la separa, es decir, la quita, le pone algo en medio. La luz de las tinieblas no pueden estar juntas, Dios las separó. Ahora, ¿quién es esa luz? Les repito la pregunta. ¿Qué cosa es? ¿Quién es? Está un poquito difícil de contestar, ¿no? Ok, se las voy a dejar de tarea un ratito. Pero les pongo esto a modo de ejemplo para que ustedes vean cuando uno avanza y empieza a indagar en las cosas, ¿no?
estudiar, a escudriñar, a buscar el porqué de las cosas, por qué la Biblia dice esto aquí, por qué dice esto allá. Y uno empieza a descubrir cosas. Y la primera cosa que me chocó fue que la Biblia no habla nunca del día domingo. Siempre habla del día sábado. Y usted lo puede comprobar con cualquier Biblia, sea la versión que tenga, Reina Valera, Nacacolunga, Torreamar, la que usted quiera, la Biblia que usted quiera, la Biblia de Jerusalén. Tome cualquier Biblia y cuando usted la lea, la Biblia va a decir día de reposo en Reina Valera, versión del 60, y en la demás va a decir día sábado. No menciona la palabra domingo, no la busque que no la va a encontrar. La palabra domingo en la escritura, para adorar a Dios, no aparece, no aparece. Hay que ser sinceros delante de Dios, que si este versículo quiere decir eso es otra cosa, pero la palabra domingo en la escritura no aparece. Y eso fue una cosa que me chocó muchísimo, llamó poderosamente mi atención y me hice la siguiente pregunta. Si el domingo fuese tan importante, que los cristianos tuviésemos que ir a adorar el domingo, ¿por qué Jesús no hace una mención del domingo? ¿Por qué Jesús cambió algunos mandamientos? Entre comillas digo ese cambió, ¿no? Vamos a decir que mejoró los mandamientos, ¿no? Ustedes han dicho que yo le dije a los antiguos, o que se les dijo a los antiguos, no matarás, pero yo les digo, y ahí introduce un cambio, una nueva manera de ver las cosas. Y yo les digo que cualquiera que llame vano a su hermano, raca, dice algunas versiones, es culpable ante el concilio. Es decir, que con solo pensar o hablar mal de tu hermano ya tú te haces culpable. No es solo matar, la acción de matar no es solo matar físicamente, se puede matar con tu corazón. Y Jesús introduce una nueva idea de ver las cosas. El divorcio existía en la antigüedad y Moisés lo permitió, pero Jesús introdujo, digo, no, si el divorcio es por la dureza de vuestros corazones, pero esto no fue así. Yo dije que fuera, introduce que el hombre debe estar con su mujer, marido una sola, y etcétera, etcétera, etcétera. Vez tras vez podemos ver a Jesús como en cierta manera, ¿no? Definía lo que quería decir la ley, pero con respecto al sábado, Jesús no definió nada. No dijo, oye, no, que fue dicho a los antiguos, adorarás en sábado, pero yo les digo, como yo voy a morir un día, yo voy a resucitar un domingo, adoraréis en domingo. No dice nada, ni siquiera similar. Ni ningún apóstol, escribiendo en la escritura, dice algo similar. ¿De dónde viene este cambio entonces? ¿Cómo se produce? En la historia, a través del tiempo, vinieron cambios a la iglesia. La iglesia despega en el siglo I, el día de Pentecostés, marca el nacimiento de la iglesia. Y a medida que pasan los siglos, la iglesia se va despegando cada vez más de, digamos, de lo original. Lo original que eran los apóstoles, los profetas, la palabra de Dios. Y a medida que pasa el tiempo, encerrado por ahí en la Edad Media, en los conventos, con poco acceso a las escrituras, a las cosas, se empiezan a introducir doctrinas en la iglesia. Por ejemplo, cómo llegamos a la oración de las imágenes y de las cosas sencillas. Se pensaba por allá por el siglo XII que el Señor estaba muy ocupado para atender tantas peticiones, ¿no? Ya Dios no podía con tantas cosas a la vez, mucha gente pidiéndole algo. Y entonces a alguien se le ocurre, bueno, María puede interceder ante Dios, ante Jesús, por nosotros. Y empieza entonces la gente a pedirle a María para que María intercediera ante Jesús. Pero se le ocurre a alguien también que después iba a haber muchos problemas, porque eran muchas peticiones igual. Entonces vamos a pedirle a Joaquín y a Ana, que son los padres de María, para que Joaquín y Ana intercedan con María para que, y así viene, se va desviando poco a poco de la intención original de lo que planteaba Dios y la Escritura, se va desviando así poquito a poco. ¿Me explico? ¿Me entienden? Amén. El concepto? Y esto mismo pasa con el sábado, lo pongo a manera de ejemplo.
La intención de Dios siempre fue y siempre ha sido que se adore. Léalo usted mismo, no me crea a mí. Coja la escritura y léalo. Está en los 10 mandamientos y está. Cada vez que Dios reprendió al pueblo, a Israel en este caso, usted puede ver la reprensión ahí porque profanan los sábados, porque no me adoran el sábado, porque hacen esto fuera del día que yo les di, etcétera, etcétera. Y mediante el estudio de esto, yo llegué al convencimiento de que el día del Señor no era el domingo, como me habían enseñado en la iglesia. No existe una base teológica, no la hay en la Escritura, para que motive un cambio de un día hacia otro. No hay una referencia, no hay nada. Es sencillamente la iglesia que la cambió. Esa es la respuesta. La iglesia cambió el día. Pero bíblicamente no hay motivo para el cambio. Otra cosa que me motivó fue el rol de las mujeres en la iglesia. El papel que juega la mujer en la iglesia. Por eso la mujer tiene un papel muy importante en la iglesia. La mujer está llamada por Dios a valores importantísimos en la iglesia, que en esta sociedad se desprecian. Por ejemplo, la mujer es responsable ante Dios por educar a los hijos. Y si una mujer desempeña bien ese rol, el hijo no debe salir ni delincuente, ni ladrón, ni asesino, ni violador. Debe ser entonces su hijo, cuando sea un hombre, debe ser un hombre responsable, un padre de familia, un padre que esté capacitado para educar. La mujer tiene que enseñarle economía a los hijos. Es la responsable, según dice la Escritura, la palabra de Dios. Y entonces sus hijos, cuando crezcan, tienen que aplicar en la vida lo que la madre les enseñó. Al uno invertir estos roles, ya la madre no se ocupa de la educación en la familia. ¿Qué sucede? Los niños tienen que ir al psicólogo o al psiquiatra porque están mal, están alterados, están mal de los nervios, están... para entonces tranquilizar a los niños, los ponemos con el... Mira los chaqueros, lo maté, viste cómo lo maté. Y no nos damos cuenta que estamos haciéndole daño. Hay muchas maneras de hacerle daño al ser humano, inconscientemente. Otra cosa fue por la manera de alimentarse. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo pesaba 119 libras, y no les miento, así con los 6 pies que mido, 119 libras. Tengo una foto por ahí que un día la voy a enseñar. Era un cadáver viviente, un palito. Y ahora peso 215. Por ahí no voy a decir más porque ya me da vergüenza un poquito. Pero por ahí ando en la 215. Cuando yo llegué, yo empecé a... La gente me decía, ¿tú no haces dieta? Y decía, no, hombre, no, que voy a hacer dieta. La dieta mía es mucha soja, mucha carne ahí. Tráeme para acá todo lo que me pueda comer, que esa es la dieta mía. Y maravilloso, los primeros tiempos eso fue maravilloso. Podía comer lo que yo quisiera. La soda me la tomaba así por los litros, aquello, la Pepsi Cola, era maravilla. Yo decía, no, a la entrada del cielo tiene que haber una maquinita expendedora de Pepsi Cola, porque cuando esté ahí, si no hay Pepsi... Puede, porque no tiene alcohol. No, yo no quiero fruta, yo quiero una Pepsi. Yo una Pepsi, ya con eso ya soluciono ahí. Y así. Y eso derivó a que mucho después terminara con una úlcera. Una úlcera que gracias a Dios no me trajo mayor complicación. Pero entonces me hizo reflexionar acerca de lo que Dios había escrito en este libro, acerca de la alimentación, el por qué lo escribió. Todo está escrito aquí, cómo usted se debe alimentar, cómo usted debe vivir, cómo usted debe tratar a su familia, cómo usted debe ser en la vida, cómo usted debe ser en la sociedad, cómo usted debe ser en todo. Todo está escrito aquí. Somos nosotros los que nos ponemos a cambiar las cosas, inventar las cosas, hacerlo todo. Bueno, dice así, pero voy a hacerlo así. Y cuando usted dice, lo dice así, pero yo lo voy a hacer así, eso no tiene que ver. Eso era para aquel tiempo, que la gente no sabía, eran, tú sabes, el tiempo de los esclavos, y eso no se aplica. Estamos en la era moderna, ya hay carros, aviones, automóviles. Sí se aplica. Y cuando usted deja de tomar eso y aplicarlo en su vida, se producen este tipo de cosas. Padecen enfermedades. La mayoría de los diabéticos es por no seguir reglas simples.
no coma tanta azúcar, no coma alimentos edulcorados que contienen una cantidad de azúcar tremenda. No coma esto, no coma. Entonces la mayoría de las enfermedades cada día es por eso. Usted que es diabético, ¿pero qué usted come? Bueno, ahora me comí un dulcecito. El dulcecito es una cosa así que tiene diabético el hombre, tiene que ser diabético. Yo, ¿por qué tengo dulce? No, imagínate si me comía. Los churrascos eran así de 6 pies. Para que yo creo que la vaca me hacía especial conmigo. Una dulce. ¿Usted por qué tiene las venas tupidas? No, ¿qué usted come? No, carne de puerco ahí con una cantidad de grasa. Qué rica es, sí, pero después está sufriendo. ¿Y usted que tiene artritis? Bueno, ¿y qué? No, yo no hago ejercicio, no vivo una vida saludable. Todo lo que le sucede, la mayoría de las cosas, no vamos a ser absolutistas, es consecuencia de lo que usted hace. Si usted siembra aguacate, no espere recoger mango, va a recoger aguacate, siempre va a recoger aguacate, no va, Dios no le va a hacer el milagro de cambiar, va a recoger siempre aguacate. Y lo que usted siembre en la vida, sea económico, sea espiritual, sea religioso, es lo que usted va a cosechar en la vida. Todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Si usted es un hombre que es mal financista, despilfarra el dinero, no espere a ser rico algún día, jamás lo va a hacer, nunca va a ser rico, nunca. ¿Por qué? Porque no lleva un control sobre el dinero. Si usted es un hombre que no se baña, la gente lo va a rechazar por apestoso. Si usted es un hombre que no se viste bien, la gente, ¿con quién se usted va a acercar? Con los que se visten igual que usted. No espere acercarse a gente con traje. No va a suceder. Entonces, ¿por qué? Por lo que usted ha sembrado. Si usted quiere que su hija se case con alguien de bien, usted ha preparado a su hija para que se case con ese tipo de personas. Si usted quiere que su hijo estudie en la universidad, usted ha incentivado a su hijo para que llegue allá. Todo es lo que usted siembre hoy, en el presente, es lo que usted va a recoger en el futuro. Y eso en mayores rasgos es el mensaje que les traí esta noche. Yo creo que me pasé de tiempo, ¿no? Está bien. ¿Qué tiempo llevo aquí? 50. 50, bueno, me dijeron que era 40. Y 10 que me cogí yo, ya estamos en paz. Y entonces gracias por haberme invitado, ese es mi testimonio. Espero que le haya sido de provecho. Si hay alguna persona que no conozca a Jesucristo y quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador, no sé si no conozco a los que están aquí, si alguno es cristiano, si todo. Le faltó algo. A ver, ¿qué me faltó? De la luz, ¿quién? De la respuesta a la luz. Ya dije que se los voy a dejar de tarea. Vamos a dejarlo ahí. Yo me quedé al final.